mesa análisis por nuestros formatos que vamos a hacer con los candidatos a la alcaldía de Hermosillo. Y está el doctor José Antonio Crespo y Eduardo Juchim en la línea. Los saludo con mucho gusto un día después del debate. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Muy días, buenos días, Luis Eduardo. Alberto, José Gracias. Antonio. Bien, ¿quién quiere empezar? Un día después del debate, ¿qué ha movido? Bueno, ¿qué vimos? Primero, que ciertamente lo hemos estado analizando, pero al parecer como que no movió mucho esto, doctor Crespo. Yo creo que no. Yo creo que si atendemos a lo que sucedió en el primer debate, pues no se movieron mucho los números. Parece, según las encuestas, que se movió un poquito Anaya arriba, pero no mucho, algunos 3, 4 puntos. Y luego los volvió a perder, se volvió a abrir la brecha entre Anaya y López Obrador. Y hoy por hoy, de acuerdo al promedio de las encuestas, repito, el promedio, no una encuesta aislada por ahí o por allá porque dicen cosas distintas, pero el promedio nos dice que Anaya está 15 puntos abajo de López Obrador, o sea, con esa distancia. Vamos a ver si el debate mueve un poquito, pero no creo que mucho. Anaya le fue menos bien desde mi punto de vista que en el primer debate. Y el pleito con López Obrador, el encaramiento, el enfrentamiento, ya los insultos, el tono de los insultos de ambos, pues no creo que ayudaran para nada, ¿no? No me parece que sea muy buena imagen esa la que arrojan, y en ese sentido creo que opaca, digamos, el desempeño. Pero López Obrador, pese a eso, estuvo mejor que en el primer debate porque estuvo un poco más fluido, dentro de que sabemos que no es lo suyo los debates, pero estuvo un poco más fluido, no se quedó callado ante los cuestionamientos, respondió bien o mal, cada quien lo puede juzgar, pero creo que eso es mejor que quedarse callado ante los cuestionamientos y preguntas que se le hacen, y en ese sentido creo que estuvo con un mejor desempeño. Y mí también creo que estuvo mejor que en el primer debate, más fluido, más claro, con un poco más de ímpetu, no lo suficiente desde luego como para decir que es un gran polemista, un gran candidato, con conexión con el público, pero sí creo que estuvo mejor, con varias propuestas, en fin, con muchos números, con mucho conocimiento del tema, de los temas que se trataron. Creo que estuvo mejor Mid, pero Mid de todas formas lleva la carga de su partido. Él insiste en que él va a estar en la boleta, solamente él, y no es así. En la boleta va a estar el PRI, desde luego, y está también Peña Nieto. Y eso es lo que le impide a mí poder subir más de la puntuación. Y al contrario, creo que en la medida en que se consolida en el tercer lugar, se va yendo más para abajo, porque empieza a haber el movimiento de votos útiles, ¿no? De quienes dentro del PRI o el PANAL, por ejemplo, o el Verde, empiecen a llegar a la conclusión de que Mid pues se va a quedar en tercer lugar y que quizá entonces su voto para la presidencia valga más la pena para irse a alguno de los dos, bueno, de los dos punteros, aunque en realidad ahorita todavía tenemos una elección de uno, no de dos. Todavía la distancia con Anaya hace que en realidad el único puntero, el único con posibilidades de triunfo hoy por hoy, es López Obrador. O sea, seguimos en una elección de uno. Algunos especulan que a lo mejor se vuelve una elección de dos. Yo creo que si eso no se mueve después del segundo debate, si no se mueve significativamente después de este segundo debate, ya será difícil que tengamos ese escenario. Escenario para la elección de dos. Sí, yo creo que eso, si no se mueve ahora, después del segundo debate, yo creo que ya no se va a mover. O sea, esperamos entonces una encuesta, dice doctor, para ver Pues si se las movió. encuestas, no, pues hay de todas las encuestas que van a venir después del segundo debate, que normalmente se esperan a levantarlas después de los posdebates, porque evidentemente los posdebates también influyen, las diferentes mesas, etcétera. Entonces las encuestas normalmente las empiezan a hacer después de la primera semana, ya cuando se haya visto el efecto del debate y el posdebate, y entonces aparecerán, y si en el promedio de las encuestas no se ve un movimiento significativo de esto, yo ya veo difícil que se pueda volver a mover. Todavía algunos calculan que el voto útil del PRI, a ver qué tanto se va para Anaya. Bueno, puede ocurrir, pero de todas maneras yo sigo insistiendo en que probablemente la mayor parte del voto útil del PRI del PANAL, el que nos haya ido ya, se puede ir a favor de López Obrador esencialmente. No que no vaya a haber algunos que se puedan ir con Anaya, pues quizás sí,
pero yo creo que la tendencia mayoritaria del voto PRI y del voto PANAL, cuando no votan por su candidato, es a irse al PRI. ¿Por qué? A Morena, con López Obrador. ¿Por qué? Pues por la identificación ideológica que tienen. Bien, entonces, ¿cómo ve usted, Eduardo Juchim, lo que dice el doctor? Hasta ahorita estamos viendo todavía una elección de uno. En efecto, yo creo que en este segundo debate, en el que yo vi, no con mucha contundencia, pero sí vi que el que tenía mejores respuestas, porque son sus temas, son asuntos de los que conoció muy bien cuando estuvo en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo vi que el que dio mejores respuestas con conocimiento fue José Antonio Meade. Yo creo que incluso podría ganar algunos puntos en las encuestas que se van a levantar muy pronto, pero difícilmente le alcancen para ir más allá de lo que del sitio que ocupa actualmente. Y hay que decir que Meade cometió para mí un error importante cuando señala a Nestora Salgado como una secuestradora que quedó en libertad por una falla en el procedimiento. Yo creo que fue una mala decisión la de Meade introducir este tema, porque lo cierto es que Nestora Salgado fue absuelta por 3 jueces y tuvo el respaldo incluso de instancias de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que fue un error al grado de que ya un día después del debate salió a matizar. Y Conferencia de prensa, de hecho, la contactamos, mañana va a estar aquí con nosotros. Sí, eso yo creo que fue un mal momento, igual que esta despedida cuando le atribuye a la audiencia que la audiencia sabe que él es el mejor. Yo creo que esa postura, pues francamente no le favorece. Sin embargo, desde luego fue él que tuvo, desde mi perspectiva, las mejores respuestas en la noche. Y efectivamente, Ricardo Anaya estuvo mejor. Ahí entre Ricardo Anaya y López Obrador, yo vi que hubo un intercambio de papeles en cuanto a la mejora de Andrés Manuel López Obrador en este debate para su defensa, y un paso atrás de Ricardo Anaya en la contundencia, sobre todo en el convencimiento que puede proyectar. Se vio a un Ricardo Anaya incluso con una sonrisa forzada, porque no podía sonreír, aunque evidentemente creo que pensaba reflejar una actitud de burla cuando le atacaba o contraatacaba López Obrador. Y bueno, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el centro, el foco de la atención en un sentido u en otro. Es curiosa una encuesta que publica hoy Aristegui Noticias en su portal, de una encuesta que levantó entre 500 personas en la casa encuestadora de Las Heras de Motecnia, en el que pregunta quién fue el mejor y quién fue el peor en el segundo debate. Y curiosamente, en las dos posiciones, en las dos preguntas, el que resulta con mayor porcentaje es Andrés Manuel López Obrador. Para algunos fue el mejor, para la mayoría de los encuestados fue el mejor en ese rubro, pero también para la mayoría de el otro porcentaje importante de los encuestados fue el peor. Es una encuesta telefónica, desde luego, no refleja preferencias o intenciones de voto, pero sí es curioso y refleja cómo López Obrador siendo el centro de la conversación sobre la elección del próximo julio.
Bien, entonces veo que se confirma lo que estaba diciendo también, lo que ha estado diciendo incluso José Antonio Crespo desde hace 2 meses aquí en Proyecto Puente al menos, y sé que en otros espacios, pero aquí obvio le damos seguimiento. Lo poco que mueven los debates, doctor, estoy impresionado porque yo sí esperaba una mejor actuación de José Antonio Meade, así lo vendieron, así de alguna manera lo anunciaba el mismo Carlos Alarraqui, doctor, y dos, no coinciden que fue otra oportunidad perdida de el doctor Meade para despegarse un poco de Peña Nieto, por lo menos. Es decir, en ningún foro se ha querido despegar. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué, doctor Crespo? Sí, yo estoy de acuerdo. Pues siempre es un tema delicado el hecho de que el presidente en turno, que a su vez te da el visto bueno o le da su famoso para que tú seas el candidato, te confrontes. Mucho de eso se habló, digamos, con Colosio, que se vio obligado a confrontar, a atacar, digamos, el esquema de Salinas, ya que surgió el EZLN, porque antes no, antes del surgimiento del EZLN, al contrario, se montó, digamos, en los presuntos éxitos económicos de Salinas, Luis Donaldo Colosio, y luego se tuvo que separar y confrontar. Se especula mucho si fue con el visto bueno de Salinas o no, si Salinas se molestó de todo ello, si se sintió, incluso no fue Salinas, digamos, al aniversario del PRI cuando se dio el famoso discurso de Colosio. Es difícil esa situación, se puede hacer de manera pactada. Me tengo que deslindar en ciertos temas, en algunos lo ha dicho, como el de seguridad, al decir que pues que no se aplicó bien y que por eso vendrán cambios, pero fuera de eso creo que no ha habido mayor deslinde, y al contrario ha tenido que salir Mida a la defensa de Peña Nieto, en sentido de que cuando le preguntan si es honesto o no Peña, pues tiene que decir que sí. En fin, es una situación delicada siempre y difícil, ese deslinde hasta dónde se da. Y normalmente se tiene que pactar para que por mutuo acuerdo se acepte que ni se tiene que separar en alguna medida, pero no en temas, por ejemplo, como la corrupción, y decir, pues sí, Peña Nieto ha sido corrupto y entonces vamos a llamar a cuentas y ver qué pasó. Pues eso lo pueden decir los opositores, si acaso, como lo dijo Anaya en su momento, eh, pero difícilmente el propio candidato. Entonces, eh, sí, los deslindes en ese sentido pudo haberlo hecho, creo yo, en otros temas, de manera pactada para que no haya ahí una confrontación interna y demás. Sobre todo que Meade llega un poco más vulnerable porque ni siquiera es miembro del partido que lo postula. Entonces se siente así como invitado, se siente como ajeno, no tiene el apoyo auténtico de los priistas como para confrontar a Peña Nieto. Entonces es una situación difícil, que se ha traducido justamente en que en el cálculo del propio Meade y quizás sus asesores y el propio Peña Nieto pues no se ha deslindado, y en esa medida, de todas maneras, yo creo que el peso de las siglas es tal que aunque hubiera habido un deslinde, pues el candidato del PRI difícilmente podía subir y ser competitivo en esta elección, porque no es solamente Peña, desde luego que es Peña Nieto, pero también es el PRI mismo. Es decir, las siglas del PRI no sirven, no te ayudan, no te sirven para poder ser competitivo en esta elección. Y repito, y Meade insiste en que él es el que va a estar en la boleta, pero no, el PRI también va a estar en la boleta, por supuesto. Y entonces el voto adverso a Meade es un voto de castigo al PRI y desde luego a Peña Nieto. Y aunque hubiera ese deslinde, yo creo que de todas maneras no podría realmente ser competitivo el PRI en esta ocasión. Ya es tarde, ¿no? También, doctor, pero Además, además que sí, ya es tarde, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tuvo lo mejor que pudo haber hecho, más allá de que no se deslinda, o no lo suficiente en todo caso, en los temas fundamentales. Meade yo creo que tuvo un buen desempeño también, yo coincido, pero no es suficiente para poder remontar la adversidad que hay, el rechazo, el hartazgo, el enojo enorme que hay contra el PRI. Eso es prácticamente imposible ya que ocurra. Yo creo que nunca tuvo la posibilidad de ocurrir. Los priistas no lo quisieron ver y por eso han insistido y insisten muchos de ellos en que Meade puede remontar y ser competitivo. Yo creo que ya en todo este proceso el PRI no tenía posibilidad, los priistas no lo veían, incluso con tal de intentar subir al segundo lugar y eventualmente después al primero, pues se confrontaron
con el PAN, ya lo hemos dicho aquí. Esa confrontación del PRI y el PAN realmente ha sido muy perjudicial para ambos partidos y ha sido muy favorable para López Obrador, por supuesto. Le han favorecido mucho en permitirle que él avance y avance y avance con una gran distancia, mayor de la que se podía suponer el año pasado. El año pasado, pues obviamente se veían las ventajas que tenía López Obrador en este proceso por muchas razones, pero era 5 o 6% lo que tenía de ventaja durante todo el año prácticamente, y ya propiamente en la campaña con este pleito, pues ya le permitieron a López Obrador crecer como ha crecido, y hoy por hoy la distancia es muy grande respecto de los dos rivales. Eduardo, ¿cómo ves lo que dice pues ya es tarde para desligarse también de Peña Nieto? Sí, Y no lo hizo. tú recordarás, Luis Alberto, que desde el principio de la campaña yo vengo diciendo que José Antonio Meade tenía que cometer un parricidio político. Tenía no solamente que deslindarse, como de algún modo lo hace cuando dice que el que va a estar en la boleta es él y no Enrique Peña Nieto. Yo decía que tendría que ser no solamente un deslinde, sino una crítica abierta, por ejemplo, a temas como el de la corrupción en el gobierno de Peña Nieto, y también el fracaso de la política antidelictiva que ha emprendido, bueno, que ha continuado Peña Nieto con los funestos resultados que tenemos en términos de sangre y muerte para la sociedad, y también el fracaso que esto ha implicado, porque la droga, el comercio de drogas interno y externo, pues sigue ahí a toda vela. Entonces, el hecho de que Meade no lo hubiera hecho todavía es ciertamente una de esas pifias mayúsculas que está cometiendo en su campaña. Otra sería, por ejemplo, mantener a Aurelio Nuño como coordinador, sobre todo después de que el diario Reforma reveló esa descomunal cantidad que gastó en propaganda en 2017, estamos hablando de cerca de 2,000 millones de pesos a Aurelio Nuño, mientras el contraste es inevitable, mientras sabemos lo que ocurre con la educación en términos de inmobiliario, de inmueble, de mobiliario también, y en términos de preparación de los maestros, que ese era dinero que bien pudo servir para esos fines. Entonces, con estas losas que tiene en la espalda José Antonio Meade, pues ciertamente es muy difícil avanzar, y eso se está viendo, y en efecto coincido en que ya es posible que sea demasiado tarde. Ya, aunque lo hiciera ahora, el daño que se infligió a sí mismo al no deslindarse de una manera vigorosa y no criticar al gobierno del que formó parte, lo cual también es uno de los problemas que tiene, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo, y que es probable que se refleje en las próximas encuestas. Yo esperaría que pudiera avanzar algunos puntos José Antonio Meade por su desempeño ciertamente adecuado en alguna faceta de sus intervenciones en el segundo debate, por el dominio en los temas, pero difícilmente sea suficiente, y además habría que ver si esos puntos se los quita a Andrés Manuel López Obrador o a Ricardo Anaya. Es algo que veremos en las próximas encuestas, que seguramente serán muy interesantes. Queda un mes prácticamente, pues sí, 38 días, 39 días para que terminen estas campañas. ¿Qué puede o debiera pasar para que esto cambie, José Antonio Crespo, doctor, para ir cerrando? Es decir, Anaya, por ejemplo, ¿qué posibilidades? Porque ahorita, claro, segundo lugar, creo que se consolidó con Anaya. No sé si lo vean, aunque es ciertamente de uno, pero ¿qué tuviera que pasar? ¿Ven que esto pueda todavía cambiar, aunque queda, insisto, al menos algo extraordinario, doctor? Bueno, yo insisto, como decía la semana pasada, que la única posibilidad de que cambie el escenario que estamos viendo
es que la gente que no quiere que López Obrador sea el que gane, ya no esté dividido entre el PRI y el PAN. No con una declinación de MIT, como se ha mencionado, eso no va a ocurrir. Volvimos a ver ahora en el debate, se fue también otra señal, que desde luego que no hay pláticas ni acuerdos entre el PRI y el PAN. Repito, yo creo que buena parte por esa guerra en la que se enfrascaron desde el año pasado y que ha generado muchos agravios mutuos, muchos golpeteos, descalificaciones, etcétera, al grado en que pues no está contemplada esa eventual acuerdo, ¿no?, del que se ha hablado mucho. Yo creo que no va a ocurrir, no ha ocurrido, porque volvieron otra vez vimos a los candidatos golpearse, no tanto como a López Obrador, evidentemente, pero sí volvieron otra vez a salir ahí acusaciones, descalificaciones entre los candidatos del PRI y del PAN, lo que nos refleja que no hay la intención, ni hay hoy por hoy, desde luego, ese acuerdo por debajo de la mesa para que se pudiera apoyar a quien está en segundo lugar. No, pero de todas maneras los electores pueden decidir por sí mismos, al margen de que haya acuerdos cupulares o no. Entonces, quienes no están muy contentos con la idea de que sea López Obrador el que vaya a ganar, tendrán que elegir si votan por quien se le puede poner enfrente, que es Ricardo Anaya, aunque está muy lejano, pero es el segundo lugar, yo creo que con mucha claridad, y yo creo que eso no va a cambiar. Entonces, quienes dijeran, no nos gusta que López Obrador vaya a ser el que gane, pues la única opción que tienes es Anaya, para poderlo parar. Muchos no les gusta Anaya, y por eso también se ha quedado rezagado. El golpeteo que ha recibido, la mala imagen que él mismo se labró para llegar a su candidatura, sí le ha pegado, sí lo ha frenado, más el golpeteo de la PGR, etcétera, del PRI, sí le han dañado, y por eso buena parte pues está muy limitada su candidatura, muy lejana de López Obrador. Yo no estoy seguro que todos los antiobradoristas, digamos, quieran votar por Anaya, pero ese sería el único escenario que se contempla hoy por hoy, que no lo veo yo tan probable, más bien lo veo muy poco probable, el único escenario en el que Anaya pudiera crecer, que llegaran los votos de parte de los antiobradoristas, se congregaran en él, y a lo mejor con eso cerraría un poco la brecha. Ni siquiera así estoy seguro que lo alcanzaría para ganar a López Obrador, pero sería el escenario en el cual esa brecha de 15 puntos se cerrara pues de manera un poco más importante, de que se acercara a López Obrador. Pero ese escenario, que no se puede descartar en principio, por eso es que todavía las encuestadoras y casas de pronósticos le dan un 10% de probabilidad, que es muy bajo, pero existe, a Anaya, es muy bajo, y 90% a López Obrador. Entonces, ese escenario yo lo veo poco probable, pero sería el único en el cual se podría cambiar, digamos, el escenario de una elección de uno que estamos viendo hoy por hoy. Y repito, de todas maneras, el voto útil del PRI y del PANAL, que en parte, según las encuestas, ya se ha venido definiendo. Hablábamos de que, de acuerdo con las encuestas que conocemos, hay un 6% de voto útil en favor de López Obrador, es decir, de votos que no provienen de los partidos de su coalición, sino de otros, es decir, de la coalición del Frente y de la coalición del PRI y el PANAL, pues, de la coalición del PRI. Eso yo creo que va a seguir moviéndose en favor de López Obrador. Entonces, realmente yo el escenario en el cual se pueda convertir esto en una elección competitiva, lo veo bastante difícil. Uy, Eduardo, ¿cómo ves? Difícil que haya la competencia entonces. Sí, yo creo que ante la perspectiva de que gane el detestado adversario que sería López Obrador para priistas, panistas y semejantes y sus aliados respectivos, yo creo que ante este temor y ante este forma de rechazo contundente a López Obrador, podría haber ahí alguna operación, una declinación. Ya sabemos que no existe esa figura en la legislación mexicana, pero sí una declinación de facto. Ahora bien, generalmente se pensaría que sería en favor del segundo lugar, pero hay quienes ven que incluso podría ser al revés, el segundo por el tercero. Yo lo veo improbable, pero lo cierto es que se está hablando de eso. Pero independientemente de las posibilidades reales que tienen los candidatos para ganar o no la elección presidencial,
Luis Alberto, José Antonio, yo veo un problema que no puede o no debería estar ausente del análisis y de la acción de las autoridades. Se trata de esta gigantesca operación de compra y coacción del voto que sí, en efecto, no es fácil probar, es difícil probarlo, pero ante la cual es una operación tan vasta que se habla en forma abierta, incluso en algunas entidades, que se sabe a nivel de contacto directo con los actores, los operadores, o los que son beneficiarios, entre comillas, de esta operación de compra y coacción, que está hecha por diferentes partidos, no solamente por el PRI, pero sobre todo por el PRI, y porque si no fuera por otras razones, por el hecho de que disponen del dinero público o federal y del dinero público de los gobiernos estatales donde gobierna el PRI. Entonces, esto, más allá de cuál sea el resultado de la elección, yo creo que debe tener la atención de la sociedad y de las autoridades, porque es un asunto que frena el desarrollo democrático del país, envilece la democracia, la erosiona, le resta calidad, y yo creo que no solamente en los procesos electorales, no solamente importa el resultado, sino también cómo se llega a él. Pareciera que esta operación hecha a favor particularmente de José Antonio Meade no les va a alcanzar para superar la brecha que los separa de Andrés Manuel López Obrador, pero sí esta acción erosiona, insisto, la calidad de la democracia, y por eso creo que es un asunto que debe preocupar a todos. Bien, conclusiones, doctor, entonces ya, para lo que viene, para lo que veremos. Bueno, sí, retomo lo que dice Huchin, porque efectivamente hay mucha suspicacia, hay muchas, empieza a haber algunas denuncias sobre fraude electoral, hay mucha gente, sobre todo obradoristas, que están seguros que no le van a permitir el triunfo a López Obrador, que se va a repetir lo que en su perspectiva el 2006 fue, nada más que en 2006 ya estaban muy empatados, ¿no? Había un empate técnico ya entre Calderón y López Obrador, ahorita la distancia es enorme. Yo creo que no les alcanza. No digo que no lo vayan a intentar, pero sería muy absurdo si lo hacen. Ahí la duda también de nuevo es, si lo van a tratar de hacer en favor de mí, pues la distancia es enorme ya. No es el Estado de México, no estamos en la misma situación que el Estado de México, donde Alfredo del Mazo nunca estuvo en tercer lugar, y menos con esa distancia con la que está ahorita Meade frente a López Obrador. Del Mazo siempre fue uno de los punteros. Entonces el fraude que se fraguó allá será para unos cuantos puntos, ¿no? Pero no para 25 puntos, como tiene Meade ahorita de distancia, o alrededor, a veces más, respecto de López Obrador. Y la idea de que se haga el fraude en favor de Anaya, pues nos remite nuevamente a la cuestión de si hay acuerdo o no hay acuerdo, que se dijera, bueno, pues ya como Meade no, entonces vámonos con el fraude, ese fraude incluso por parte del PRI, de los gobiernos, del gobierno federal, que fuera para favorecer a Anaya. Yo sigo sin ver eso. De todas maneras, la distancia de Anaya es tan alta que también creo que les sería insuficiente. Ya no estamos en la situación del 88, ya no se puede cambiar un resultado de esa magnitud tan fácilmente, sin que se note, sin que tenga consecuencias sociales y políticas, por lo cual yo creo, no digo que no vaya a haber o que no haya fraude o que no se esté dando en ese momento, porque efectivamente empieza a haber denuncias de lo que ya sabemos de operativos de compras de votos, de las tarjetas, estas que son una forma de compra de voto también, sino que les vaya a alcanzar. Yo creo que no les alcanza, yo creo que en esta ocasión esos esfuerzos serán inútiles, yo creo que no, yo creo que en esta ocasión no. En serio, así de contundente, perdón que me ría, pero sí es que, digo, ya se está haciendo ya hasta popular eso, doctor. Ni con su fraude me la ganan, claro. Exacto, ni con ni como cuando está el boxeador peleando y que le están pegando y pegando, dice, ya ni con knockout gana, ¿no? Es decir, sí. ya ahorita ni con toda la maquinaria, entonces pudieran evitar el triunfo de López Obrador. Yo creo que no, mucha gente piensa que sí, mucha gente dice, claro que pueden, etcétera,
y están seguros que le van a arrebatar el triunfo al observador. Yo creo que no les alcanza. Yo creo que no es simplemente una decisión de vamos a hacerle fraude o no, sino que el operativo y demás no les va a alcanzar. ¿Cómo ve, Eduardo? Revelador lo que dice Crespo. En efecto, no difícilmente puedan tener éxito con esta operación, pero insistiría en que lo terrible es cómo erosiona la calidad de la democracia. Por eso debe ser repudiable, pero además debería tener el centro de la atención y de la acción de las autoridades electorales. Y lo que vemos pues es una inacción. Pareciera que las autoridades miran a otra parte contra esta operación que hay que decir, como ya lo mencionaba, que no es un asunto exclusivo del PRI, pero es sobre todo del PRI. Y en esto pues es lamentable, particularmente si pensamos en la inactividad, por lo menos aparente, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que con la defenestración de Santiago Nieto, pues sencillamente está como desaparecida, haciendo algunas cositas menores, cuando el elefante en la sala es esta actividad de compra y coacción. Pero en efecto, coincido con José Antonio Crespo, difícilmente les alcance para hacer algo más que ensuciar la elección en algún grado. Pues muy revelador en verdad lo que me están comentando, porque aún así, obvio, pues la tentación de operativos, de maquinarias tradicionales, las carretadas de dinero, todos los carruseles, lo que conocemos, esperemos que no ganen. Yo también creo que hay una ya solidez, una consistencia que pensé que este debate, de veras, pensé que este debate iba a ser decisivo para el PRI, pensé que iba a haber a un MIT mucho más consistente o a una Anaya, y López Obrador se defendió y prácticamente, como me decía también antier Sergio Aguayo, un empate técnico, no ganó nadie y eso pues le beneficia a López Obrador y los números seguimos en lo mismo por lo que veo. Doctor Crespo y doctor Hushim, les agradezco mucho y pues como siempre estamos en contacto, o no sé si hay alguna idea más que quieran agregar. No, por ahora no. Sí, yo creo que efectivamente los números no van a cambiar significativamente después de este debate, y si no lo hacen después de este debate, pues en el tercero tampoco creo que vaya a haber grandes sorpresas. Totalmente. Y aparte cayó la audiencia, ya vieron también, hoy ahí en Reforma se publica, cayó, yo también lo sentí un bajón de gente menos, y el tercero creo que menos, es la verdad, a lo que vamos en el debate presidencial. Insisto, es lo que han arrojado los datos. Gracias, doctor Crespo y Hushim, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muy buen día. Buenos días. Saludos, José Antonio. Saludos. Y acuérdense, doctor José Antonio Crespo es alguien que le entiende muy bien a esto, porque fue en el 2006 quien habla las boletas, dijo no se puede demostrar quién ganó, es un experto en la materia. Eduardo Hushim, un ex consejero electoral, y lo dice, ni con fraude, ni fraguando ya un fraude, pudieran detener a López Obrador. ¿Qué tal? Le recuerdo, usted nos puede ver en este noticiero de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana hora de Hermosillo, o de 8 a 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, en el canal de YouTube. Suscríbase para que le lleguen notificaciones de videos y nos pueda ver desde la comodidad de su casa, así como si fuera a ver una película de Netflix o un video pues de música, cualquier video en YouTube. Métase a YouTube, le pone Proyecto Puente, aparece en vivo y ya, o nos puede ver durante el transcurso del día. Baje la aplicación para la Apple, en la Apple Store para iPhone, o para Android en Google Play. Tengo muchísimos comentarios de la audiencia. Vuelvo, el gastazo del IMSS en medicamentos de los padres de la guardería ABC, más de 600 millones de pesos, y ellos lo desconocen. Cuidado, delicadísimo esto, y a ver si tengo tiempo todavía para meter las agendas presidenciales. A las 8 debate el candidato del PRI con sociedad civil aquí en Hermosillo, en Proyecto Puente.